Miss Kate Barnes, ministra consejera en funciones de la Embajada de Estados Unidos de América, embajador Oyarzábal, don José Valero Ortega, presidente de la Fundación Ortega Marañón, don Emilio Lamo de Espinosa, vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y presidente del Real Instituto Elcano, don Eduardo Garrigues, diplomático, coautor y editor de la obra que hoy presentamos, así como coordinador del simposio que se celebró en Washington en septiembre de 2007 y cuyo libro recoge las ponencias que tuvieron lugar en aquella actividad. Don Antonio López Vega, subdirector del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y editor de la obra, miembros de la Fundación Ortega Marañón, secretario general de la Fundación Ortega Marañón, Alfredo Pérez de Armiñán, miembros de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Les doy la bienvenida a la presentación del libro España y Estados Unidos en la era de la independencia, que, como he dicho antes, recoge las ponencias del simposio que se celebró en la capital de Estados Unidos en el año 2007 y que presentaron prestigiosos historiadores y sociólogos de España, México y Estados Unidos sobre la guerra de independencia y sus efectos en la América septentrional. Además, este es un día importante para la Casa de América porque firmamos un convenio de colaboración con la Fundación Ortega Marañón cuando termine este acto a la que les invitamos a que participen, así como el redescubrimiento de la placa que en su día tuvimos el honor de recibir en el año 2006 en esta institución. Hoy nos acompaña Miss Karen Gafford, regente del National Society Daughters of the American Revolution en España, y como digo, en el año 2006 se inauguró esa placa en esta institución en homenaje y como agradecimiento a la aportación de nuestro país a la independencia de Estados Unidos, y hoy, por distintas vicisitudes, hemos encontrado el lugar más idóneo, que es en el jardín de la Casa de América, y que esperemos que nunca se vuelva a mover de ese emplazamiento. Estamos en el mes de julio, que es un mes señalado, nos recuerda que estamos ya en verano por el calor, pero además es el mes en el que Estados Unidos celebra su independencia. Este año, el 236 aniversario de aquel 4 de julio. Y no podemos entender cómo se configura América, el continente americano en su conjunto, si no sabemos poner en valor aquel acontecimiento en el que participó España, como veremos a continuación con los autores de la obra que hoy presentamos, y tampoco podemos entender Estados Unidos y tampoco América Latina, porque fruto de aquella independencia posteriormente llegaron los procesos de independencia a todo el continente. Por tanto, les agradezco que nos acompañen hoy en este acto relevante en el que contamos con insignes representantes y personalidades de la academia que van a compartir con nosotros sus visiones sobre este acontecimiento. Y además esta actividad se enmarca dentro de las que lleva celebrando la Casa de América desde hace un tiempo, y en particular en este año, cuando celebramos el 300 aniversario del nacimiento de Fray Junípero Serra, aquel fraile mallorquín que tuvo en un momento dado bien a empezar a fundar distintas misiones en lo que conocemos hoy como la costa oeste de Estados Unidos, misiones muy importantes. Hemos tenido actividades relevantes en las que ha participado el presidente de la Comunidad de las Islas Baleares, y por otro lado, este año celebramos el 500 aniversario de la llegada de Juan Ponce León a la costa de la Florida. Hemos tenido actividades importantes en esta institución, conferencias, un programa de Radio Nacional de España en el que hemos podido dar a conocer al público español cuál fue aquella aportación también de nuestro país al descubrimiento, a la llegada de los españoles a la Florida, que además tuvo un momento importante cuando se funda la ciudad de San Agustín, la primera ciudad de aquel país. Y también en este tiempo hemos, con la colaboración de la Fundación
Ortega Marañón, recibido al alcalde de Miami, a Tomás Regalado, porque otro de los elementos importantes en la programación de la Casa de América es hablar sobre la relevancia cada vez más importante de la comunidad hispana en Estados Unidos. Una comunidad pujante en todos los ámbitos, en la economía, en la política, en la administración de Estados Unidos, en la cultura y también en la empresa y en la economía. Con la Fundación Consejo España-Estados Unidos tenemos una colaboración muy estrecha. La Casa de América es patrono nato de esa fundación y hemos colaborado en todos estos actos que les he mencionado, así como con el Real Instituto Elcano, con quien tenemos una actividad permanente de la que nos sentimos muy orgullosos. Acaba de venir el presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, don Juan Inciarte. Y sin más les voy a dejar con los ponentes de la presentación de este libro. En primer lugar interviene don José Varela Ortega, que es presidente de la Fundación José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, editor del Imparcial. Además tiene una amplísima experiencia en la docencia. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y ha tenido la oportunidad de publicar un gran número de libros, artículos, y a él le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor. Bueno. Muy bien, pues muchas gracias para empezar a la Casa de América. Yo debo a Eduardo Garrigues una disculpa porque, y a modo de expiación, he fotocopiado la mitad de la conferencia que di en Washington, en aquello que organizó Eduardo, que es algo que ya había hecho en 2001 en un cursillo que di en Georgetown, también en Washington, ¿no? Y que a su vez es algo que yo había hecho en el Instituto de Itela de Buenos Aires cuando estuve de fellow ahí 6 meses en un momento. ¿Qué es esta idea o este tema de la imagen de España, ¿no? Bueno, cuando Dumbo me dijo de hacer algo de esto de la imagen de España en Estados Unidos, la verdad es que no me interesó mucho porque creía que era más o menos lo que yo tengo idea de lo que es la imagen de España, que es lo contrario de un estereotipo. Antes de que ustedes se vayan todos de aquí, porque digan, bueno, esto no es serio, el estereotipo, como saben, es esa idea aristotélica que aprendimos en el bachillerato de la potencia y del acto, toda esta cosa de la madera, la silla y la mesa. La madera es el estereos, la roca, lo que no cambia de algo, de una sustancia. Bueno, se entiende que el carácter nacional aplicado eso a los pueblos y países, desarrolla esta idea más o menos disparatada de los caracteres nacionales. Como ahora hemos vuelto a la historia medieval y los nacionalistas nos han vuelto a esto del estereotipo, en el cual lo único divertido intelectualmente es el contrafactual. Es decir, que yo me independizo, pero ustedes no, que eso sí tiene bastante gracia, ¿no? Todo lo demás son intelectualmente de quinta regional. Bueno, en esto del estereotipo, el estereotipo de España no es un estereos, no es una roca, sino que son dos y además contradictorios. Bueno, entonces, básicamente es que hay un español militante, apasionado, etcétera, que es la imagen imperial, buena y mala, pero en todo caso, lo hablábamos ahora con Ramón de Miguel y tal, hombre, y con Emilio Lamo, que estos exploradores del oeste, en fin, o Núñez de Balboa o cualquiera, hombre, indolentes no eran, ¿no? Gente bastante aplicada, ¿no? Dedicada y además potente, ¿no? Buena o mala, pero potente. Bueno, esa es una imagen junto con el apasionamiento romántico, que es lo que realmente forma esta idea del español militante y apasionado. Militante es el de la España imperial y el apasionado es, como saben ustedes, el romántico. Y el otro es el que conocemos también, que es el de los filósofos y el de la siesta, el indolente. Bueno, hay una cita de Wellington
que es perfecta, ¿no? Yo nunca he visto a un español hacer nada, y mucho menos hacer nada bien. Bueno, ese es un resumen de ese tipo de idea de Montesquieu y volteriana, etcétera, montada por los filósofos a través de un viaje de Madame d'Aulnoy, que es uno de los muchos viajes que nunca existió, nunca vino a España, pero tuvo una influencia en el 18 realmente espectacular. Bueno, y esa es la otra imagen que, como ven ustedes, es completamente separada y contradictoria de la primera. Bueno, entonces cuando uno me dijo, bueno, haz algo de Estados Unidos, dije, bueno, esto va a ser la reproducción, el ritornello de estas dos imágenes, o sea, posiblemente de la inglesa, que es una variante inglesa de la imagen crítica de los filósofos, que es más o menos la de Cromwell, ¿no? Está en los speeches de Cromwell muy bien recogida y es bastante entretenida también, a efectos de que el español, bueno, pues es bigoted y es un hombre poco dado al razonamiento, y es además una criatura malvada del Papa, y naturalmente lo que conspiran detrás están los jesuitas y tal. Debo decir que he visto el colegio de irlandeses en Valladolid, pues no sé si andaba del todo descoordinado. Está el embajador de Irlanda bueno, aquí. Bueno, pero no, yo hablo de los ingleses, no, los irlandeses eran, en la galería que hay en Valladolid son precisamente los irlandeses ejecutados por los protestantes, ¿no? Bueno, entonces, en todo caso, yo creí que iba a ser una variante de eso, la imagen de Estados Unidos. Bueno, entonces, lo que debo a Dumbo realmente una disculpa y una expiación es que no es eso. O sea, la imagen de España en Estados Unidos es anacrónica y diferente. Igual que la imagen de Italia, la imagen que tiene España en Italia y la que tiene España en Latinoamérica. Son imágenes anacrónicas. Cuando España estaba de moda, que es básicamente en la época romántica, el español apasionado, y España está absolutamente de moda, el ejemplo del romanticismo es España. En Estados Unidos son ambivalentes. Tienen la idea, efectivamente, en Washington Irving, lo de los abencerrajes, que es un viaje al Oriente, que es un viaje al pasado, todo eso es parecido, tienen ese lado romántico. George Tickner, que es otro de los americanos, profesor en Harvard, que viene aquí a un viaje y hace una excursión, llamémosle así, con contrabandistas, que era uno en los tipos románticos, en el bestiario romántico, el contrabandista, como saben ustedes muy bien, es muy importante. Bueno, pues hace un viaje de Sevilla a Lisboa con los contrabandistas, que él dice high-minded fellows, no sé cómo eran los contrabandistas, pero es bastante curioso. Esa parte sí lo tienen, pero resulta que hay una imagen crítica, que tú llamas el paradigma de Prescott, en parte, que es parecida al 18, y es una imagen que busca dos cosas. Una, el buscar los orígenes americanos de Estados Unidos en algo distinto a la parte anglo, a los estados del este americano. Y ahí toda la literatura que tú conoces muy bien y que tienes además una gran biblioteca de ello, de la colonización española del Medio Oeste, es fundamental. Es decir, hay que buscar, Walt Whitman lo dice en un verso del año 80 y tantos, ¿no? Tenemos que buscar nuestros orígenes también en España. Y eso les hace recrear el mito de los Reyes Católicos, de Colón, y luego otra cosa que tiene que ver con the Old Mexico Policy, ¿no? La idea de que, bueno, esta nación libre tiene el riesgo de convertirse en un imperio, y por lo tanto nosotros, que somos progresistas americanos, tenemos que rechazar eso y demostrar con la historia de España que la decadencia empieza con los Austrias. Lo bueno son los Reyes Católicos, Colón, incluso Cortés. Lo malo es lo de los Austrias, ¿no? Cosa que a los liberales les gusta bastante. Y ahí hay otra diferencia en los americanos. Los ingleses y franceses no se mezclan con españoles, digamos, people of consequence, como decían los ingleses en la época. No se mezclan con españoles de su misma categoría social o intelectual. Y los americanos sí. Quizá porque toman esta beta crítica
que les gusta a los liberales españoles de la época, hablo de primeros del 19. Por lo tanto, al decirme que hiciera esta cosa no publicada, pero en fin, por lo menos fotocopiada, esto me descubriste una senda que se parece a la imagen de Italia y a la imagen latinoamericana, que es distinta del patrón inglés, francés y alemán. Hay un anacronismo americano que es recrear en tiempos románticos la imagen crítica de determinada parte de la historia de España y recrearla de manera que a los españoles de la época, los españoles liberales sobre todo, les gustaba, porque era antiaustracista, era crítica de, bueno, tenía este mito que todos ustedes conocen, que es el liberal republicano de que lo bueno de España es el municipalismo del mundo medieval y que eso se estropea por el austracismo y por el absolutismo, y que por lo tanto a lo que hay que ir es a las fuentes originarias. Bueno, como saben ustedes bien, aquí hay juristas, la Constitución del 12 está armada sobre esa idea, ¿no?, de que, bueno, nosotros no somos, digamos, galicistas, sino en el fondo lo que buscamos es las fuentes originales medievales. Bueno, todo eso a los liberales les gusta, y eso es algo que los americanos hacen y que no hacen otros, no hacen los ingleses ni franceses, que tienen una idea romántica muy clara, que es el viaje a Oriente, como saben ustedes bien, la búsqueda del pasado. El pasado es un país en ruinas, las ruinas no deben ser restauradas. Mérimée se indigna cuando ve el ferrocarril en su último viaje, me parece que es en 1860, dice: una fe de progresía alarmante en la península. Bueno, los progresos alarmantes es lo del ferrocarril, porque claro, esta gente se supone que es una arqueología. La arqueología son los campesinos, en España no hay más que campesinos, gitanos. Bueno, el bestiario romántico, lo único que a un burgués como yo le tranquiliza es el barbero de Sevilla. Todo lo demás son gentes, toreros, matarifes, picadores, contrabandistas, guerrilleros, militares sublevados, gentes muy inquietantes, ¿no? Bueno, interesantes, pero inquietantes. Bueno, eso es lo que tienen ingleses, franceses y alemanes, y eso es lo que buscan, ese tipo de gentes que buscan, y el tipo arqueológico que buscan, tanto en las gentes como en las ruinas. Y eso los americanos no. Los americanos tienen un gusto por la Alhambra, pero tienen una percepción de la historia de España que es la búsqueda de sus orígenes, por un lado, y por último, y con esto termino, una crítica a lo que podría ser un Estados Unidos que caminara por una senda imperial y, por lo tanto, deshiciera la libertad, como, según ellos, pasó en España. O sea que te agradezco mucho que me descubrieras eso, porque nunca pensé que iba a leer ese tipo de cosas, curiosas, ¿no? Como nos pasa a los que nos dedicamos al pretérito imperfecto, pues nos gustan estas cosas, como yo le digo a nuestro director general, curiosas pero bastante inútiles, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, profesor Valera Ortega. Tiene la palabra don Emilio Lamo Espinosa, vicepresidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos y presidente del Real Instituto Elcano. Muchas gracias, Tomás. Gracias en nombre de la Fundación Consejo España-Estados Unidos por acogernos una y otra vez, no sé desde cuánto tiempo, que usamos, incluso abusamos de la Casa de América. También darte las gracias como presidente de la Fundación Elcano, pero eso lo reservamos para otra ocasión, ¿no? Y saludar a mi presidente, que es quien debería estar en este momento aquí, y me ha enviado a mí, pero en fin, es él quien debería de estar como presidente de la Fundación Consejo España-Estados Unidos. Una fundación que se constituye y se articula a reflujo de lo que son los fastos de la Expo de Sevilla, como consecuencia del entendimiento de que la presencia española en Estados Unidos era casi ausencia realmente, más que presencia, y que teníamos que hacer algo, que era relevante, que había que potenciar las relaciones mutuas. Eventualmente incluso se pensó en articular un lobby español en Estados Unidos, cosa que efectivamente no ha sido de todo punto imposible, pero bueno, la idea sigue ahí. Que en todo caso los Estados Unidos eran, no sé si la nación imprescindible, pero desde luego el aliado imprescindible para España en muchos campos. Y por tanto teníamos que hacer un esfuerzo nosotros
era más importante Estados Unidos para nosotros que nosotros para Estados Unidos, lo cual es evidente y no requiere ningún análisis especialmente brillante, ¿no? Por lo tanto, teníamos que hacerlo. En ese camino de potenciar las relaciones, de buscar un entendimiento, la Fundación Consejo España-Estados Unidos ha ido madurando sus posiciones y hemos descubierto algunas cosas importantes que en este momento empiezan a ser ya quizás de comunis opinion, empieza a ser doxa, ¿no? Una es el papel importante de los hispanos, latinos en Estados Unidos, papel creciente. Nuestra conciencia de su relevancia ha sido paralela a la propia relevancia que ellos mismos han ido adquiriendo en los Estados Unidos, en este momento pues, muy notable, luego haré algún comentario sobre ello. Y en segundo lugar, y muy vinculado con eso, el tema del Spanish Heritage, de la herencia hispana en la cultura de los Estados Unidos, es decir, de la no pervivencia, no sé si menosprecio es la palabra, pero sí del no aprecio de la contribución hispana a lo que hoy es el territorio y la propia cultura de los Estados Unidos. Y los dos temas están muy vinculados, porque la herencia española, en la medida en que se pone en valor, hace de los hispanos o latinos nativos americanos y, por lo tanto, no wetbacks que han cruzado la frontera. Como algunos dicen, yo no crucé la frontera me pasó por encima, cruzó por encima mío. En la medida en que enfatizas esa herencia hispana, pues lo hispano y lo latino deja de ser ajeno a lo que es el bloque constituyente de los Estados Unidos. Y esto es relevante, ¿no? De ahí, buena parte de las tareas que hemos realizado en la Fundación. En primer lugar, y de un modo marcado, el propio premio Bernardo de Gálvez, que se concede anualmente, ahora será bianualmente, pero que se concedía anualmente a la persona o la institución norteamericana que más ha contribuido al conocimiento de España en ese país. En este momento se concedió el primer premio, fue a Bill Richardson, el senador Richardson, el segundo a la Hispanic Society, el tercero a Jonathan Brown, por razones bien conocidas, y el cuarto y último a Dick Garner, aunque eso todavía no ha sido entregado y todavía tenemos que hacer la entrega. El premio Bernardo de Gálvez, evidentemente, en recuerdo del que fue gobernador de Luisiana, héroe de la independencia americana, malagueño, y responsable de que la Catedral de Málaga solo tenga una torre cuando debía tener dos, porque la segunda, el dinero que había para la segunda se mandó para la guerra y los pobres malagueños se quedaron con una catedral con una sola torre en lugar de las dos que debería de tener, ¿no? Bueno, en toda esta línea de trabajo y de investigación, yo quisiera resaltar el papel activísimo, muy meritorio, casi ilustrado, dieciochesco, de Eduardo Garrigues, ¿no? Como secretario de la Fundación, que ha realizado una tarea extremadamente importante para esta idea de recobrar la herencia hispana, y de poner en valor lo que es la herencia hispana en el marco de los Estados Unidos, ¿no? Garrigues tiene muchas dimensiones, como es bien sabido, es diplomático, es embajador con enorme experiencia en muchos sitios, entre otras cosas cónsul en Estados Unidos, ahora en Puerto Rico. Conoce bien el hispanismo, conoce magníficamente la historia española de los Estados Unidos, de la frontera, de los territorios hispanos. Es historiador apasionado, lo conoce bien, y además es buen escritor, escribe novelas, lo cual, en fin, a mí siempre me da mucha envidia, ¿no? Saber escribir, escribe bien, con lo cual la mezcla es bastante potente, ¿no? Con todos estos instrumentos y armado desde con la coraza de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, ya en el año 2006 nos metió en dos simposios que fueron muy importantes. Uno sobre la Ilustración española y la independencia de los Estados Unidos, con Benjamin Franklin, que hicimos en colaboración con la Fundación Rafael del Pino en la Real Academia de la Historia, y otro sobre Norteamérica a finales del siglo XVIII, justamente aquí, también en la Casa de América. Los dos son antecedentes claros de este nuevo simposio, que es el que da lugar a este libro, ¿no? El simposio que se realizó, el simposio paralelo a la exposición que hubo en Washington, en el 2007, con ocasión de la exposición, como digo, de una exposición titulada Legacy, el legado España y los Estados Unidos en la era de la independencia. Desde entonces, el año 2007, la publicación estaba pendiente. La verdad es que yo agradezco muchísimo que se haya realizado finalmente, gracias a Alfredo Pérez de Armiñán, a la colaboración de la Fundación Ortega Marañón, que por fin, como digo, a la colaboración de los dos, también de la nuestra, pues ha podido editarse el libro, y muchas gracias también a Antonio López Vega por su labor de coordinación, ¿no? La Fundación continúa trabajando en esta línea, es decir, que en este año, de hecho, tenemos una línea con el nuevo secretario general, con Alejandro Polanco, de todo un conjunto de actividades también en la misma línea, para conmemorar pues los 300, los 500 años, Florida, en fin, California,
un libro sobre la herencia, la huella España y la cultura hispana en los Estados Unidos, la traducción al inglés de un libro de Borja Cardelús, que está presente, que nos acompaña, que recoge 3 siglos de presencia española en el territorio norteamericano. El libro ya se ha editado. Otro libro sobre la Florida española, otro sobre Junípero Serra y otro sobre de Florida al Pacífico. Es decir, por tanto, continuamos trabajando en esta línea que nos parece que sigue siendo una línea de enorme importancia, ¿no? Algunas ideas sobre el libro. Yo creo que este libro es importante. Yo creo que es un libro muy importante, y muy importante para nosotros y para los Estados Unidos, al menos por 2 tipos de razones históricas y razones culturales, ¿no? Y me entrometeré en un territorio al que nos ha invitado a pasear anteriormente José Varela Ortega. Por razones históricas, yo diría, en primer lugar, porque destaca el papel de España en la independencia americana, el papel de Gardoqui, de Carlos III, de Gálvez, desconocidos por completo, prácticamente desconocidos aquí y allí, desconocidos en España. Yo creo que si preguntamos a los españoles quién es Gálvez, pues probablemente casi nadie lo conoce, desconocido también en Estados Unidos, donde la aportación española a la independencia de los Estados Unidos ha quedado siempre nublada detrás del brillo de la aportación francesa. Esta es bien conocida, nadie la discute, pero la aportación española, como digo, ha quedado siempre desdibujada. En los libros no figura, ¿no? Por lo tanto, aportación importante. Importante también porque el libro pone de manifiesto el papel de España en la colonización del territorio de los Estados Unidos. La palabra colonización no la utilizo con toda su intensidad, ¿no? Y por lo tanto, me parece que esto es relevante, algo también ignorado, aquí y allí, ese papel importante de España en la colonización del territorio. Y finalmente, volveré sobre ello, al tema de la frontera en toda su extensión, la frontera en el sentido de Turner, la frontera de los Estados Unidos que se va moviendo, que va articulando el país de frontera, pero también como frontera entre España y Estados Unidos, es decir, cuál es o más allá, frontera entre lo anglo y lo hispano. Y yo creo que esto es una idea importante. Y este libro hace, yo creo que la aportación es muy relevante, es esta idea de la frontera entre lo anglo y lo hispano. Y esto me lleva al segundo bloque de razones por las que creo que el libro es importante, son razones culturales, ¿eh? Y aquí recojo las ideas de Pepe Varela, ¿no? La pervivencia, lo que pone de manifiesto, en definitiva, es la pervivencia de un estereotipo de lo hispano o de lo latino, la pervivencia importante, que es un estereotipo heredado de la leyenda negra, reconstruido de la leyenda negra, un estereotipo compartido por norteamericanos y latinoamericanos en alguna medida. Es una visión de España desde el nacionalismo emergente de las nuevas repúblicas, en buena medida arrastrado de la Ilustración del 18, ¿no? Yo esto lo tengo aprendido de José Varela y lo he repetido muchas veces y lo he formalizado, incluso lo he investigado sociológicamente y lo he podido comprobar. El hecho de que hay 2 estereotipos de lo español, el dieciochesco, ilustrado, el de Montesquieu, la idea de una España imperial, dura, inquisitorial, etcétera, y el otro que es el romántico, el decimonónico, el de los viajeros, que es una España de toreros, es una España pagana, es una España sevillana y andaluza, orientalizante, 2 modelos efectivamente contrapuestos, y he podido comprobar, incluso por investigaciones sociológicas, que efectivamente eso es así, y que además se distribuyen desigualmente sobre el territorio. Es decir, puede hacer el mapa de unos y otros estereotipos y podemos comprobar cómo el modelo romántico es dominante en Francia, es dominante en Italia, es bastante potente en Alemania, en alguna medida en Inglaterra, donde sin embargo ya aparece la España dura, imperial, inquisitorial, la España de la conquista, que es dominante en América del Norte y sobre todo en América del Sur. Es otro estereotipo radicalmente distinto, ¿no? Bien, este estereotipo construido alrededor de la frontera yo creo que marca 3 visiones importantes, ¿no? La primera, la visión interna de América, que margina en esa visión por completo lo hispano y lo hispano nativo. Y el libro de Borja Cardelús en ese sentido me parece importante. Es decir, la autoconcepción, la identidad americana construida históricamente por los americanos es una identidad en la que todo esto ha quedado fuera de órbita y fuera de perspectiva, ¿no? En segundo lugar, la visión americana de Latinoamérica, es decir, la visión que del sur tienen los del norte, que también es una visión estereotipada y participa de ese mismo estereotipo. Y finalmente, la versión americana y latinoamericana de España, la figura del conquistador sediento de oro. Todo eso aparece ahí como un estereotipo muy potente. Bien, esto
podría no tener relevancia si no fuera más que historia, pero desgraciadamente no lo es, está vivo, los estereotipos están ahí. Yo en mi trabajo me permito recordar y atacar, evidentemente, con todos los instrumentos de que puede uno disponer, la visión que un gran politólogo norteamericano, por lo demás, Samuel Huntington, ofreció de esto en el famoso libro sobre el conflicto de civilizaciones, en primer lugar, y posteriormente en su libro sobre la identidad americana, Who Are We? ¿Quiénes somos? Una visión en la cual lo que viene a decirnos es que hay una civilización occidental, más allá del debate sobre cuántas civilizaciones, y otra distinta, que es la civilización hispana o latinoamericana. Esto me pareció, me pusieron los pelos de punta cuando lo leí realmente, pero hay una insistencia muy importante que le lleva luego, después en su segundo libro, más preocupante, a decir que evidentemente lo hispano y lo latino no pertenece a la civilización occidental, no debe estar en Estados Unidos y por lo tanto que la hispanización de los Estados Unidos es un proceso tóxico, enfermizo, y por lo tanto a rechazar y a expurgar. Por lo tanto, como vemos, en fin, los estereotipos a su vez tienen vida, y tienen vida en la cultura y trabajan en la cultura, ¿no? Una visión que me parece que es extraordinariamente nociva, esta que viene a expulsar a lo hispano y a lo latino de Occidente. Esto es lo que hacen, expulsarnos de Occidente, ponernos en otro marco. Y, por cierto, es una perspectiva a la que los españoles también hemos contribuido en algún momento. Y recuerdo que no han sido pocos los intelectuales españoles que se han preguntado, si España era parte de Europa o no. Esto no es una pregunta ajena. Porque digo, no es ninguna pregunta ajena. Por tanto, pero esto para otra ocasión. Pero en este momento lo que me interesa es señalar que eso es importante para Estados Unidos. Yo creo que es muy importante para América Latina. Hay un debate en América Latina sobre en qué medida lo hispano es o no Occidente y en qué medida lo latino es Occidente. ¿Es América Latina parte de Occidente? Esta es una pregunta que en no pocos sitios de América Latina se contestaría en negativo. Y me parece que es muy importante dar esa batalla intelectual. Y es muy importante para España, porque eso significa que también nos coloca a nosotros en una posición muy rara. Visión muy americana, yo creo, esta de considerar que lo hispano no forma parte de la civilización occidental, está fuera. Que me parece que es muy propia, que es muy propia de la frontera, tiene que ver con esa frontera. Del otro lado de la frontera que están los indios y lo hispano, esto es lo que está del otro lado de la frontera, que avanza llevando la civilización hacia Occidente. Por lo tanto, nosotros a un lado, del otro lado los otros, y esa es otra civilización. Esa es la visión de Huntington, que es, sin embargo, que contrasta con otras visiones que a mí me gustan más, y yo siempre me gusta traer a colación, a Toynbee, en cuyo estudio de la historia hace el magnífico elogio de lo que él llama los Iberian Pioneers, los pioneros ibéricos, españoles y portugueses, como vanguardia y avanzada de la expansión de la civilización occidental. O sea, justo el papel, todo el contrario. Antes estábamos el otro lado de la frontera y en este modelo somos, por el contrario, la vanguardia y el avance. Por cierto, una expresión esta de Iberian Pioneers, pioneros ibéricos, que a mí me gusta mucho y que de pronto encontré que un periodista norteamericano, Charles Loomis, tiene un libro fantástico que se llama The Spanish Pioneers, los pioneros hispanos, libro que yo le regalo a todos los embajadores de Estados Unidos para que, a ver si aprenden algo, pero mientras tanto se lo voy regalando, para decir, oiga, que Estados Unidos también es esto, ¿no? Los pioneros, no hay solo los Mayflower Pioneers, también están los Hispanic Pioneers, ¿no? Bueno, yo creo que con esto ya termino, que en un momento en el cual lo hispano-latino triunfa en Estados Unidos, es evidente, triunfa quizás es excesiva la palabra, se asienta, se afianza poderosamente. Hace pocas semanas el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, pronunció por vez primera un discurso completo en el Senado en español. Yo creo que esto es muy importante, es algo muy relevante y que nos tiene que enseñar muchas cosas también a los españoles. Yo creo que es un ejemplo y nos marca un camino extremadamente importante, ¿no? Unos Estados Unidos que pivotan claramente hacia Asia, están pivotando hacia Asia y se alejan de Europa. Esto no nos engañemos, los Estados Unidos se están deseuropeizando. Y Obama es un producto de eso, producto, causa, consecuencia, las dos cosas. Estados Unidos están en otro mundo, están funcionando de otro modo. Su conexión europea, su anclaje europeo, se está debilitando poderosamente, también dentro de los propios Estados Unidos, por la emigración, que ya no es fundamentalmente europea, sino americana y asiática, ¿no? Unos Estados Unidos que se latinoamericanizan. Esto es muy interesante. Frontera Río Grande se ha roto. Estados Unidos, al tiempo que América del Sur se está norteamericanizando. Y ahí que también América del Sur se separa de Europa, se deseuropeiza exactamente igual, pivota en la otra dirección, ¿no? Unos Estados Unidos en los cuales lo anglo y lo latino se están fusionando.
Esto es interesante, pues estas dos culturas en este viejo mundo vivieron no de espaldas, sino enfrentadas. Y aquí se están fusionando en el sentido de que decimos cocina fusión, se están hibridando, se están mezclando, se está produciendo un mestizaje extremadamente potente y yo creo que extremadamente interesante y desde luego yo como español me interesa enormemente ese mestizaje de lo latino, hispano por una parte y lo anglo en ese continente. Y finalmente en un momento en el que unos y otros, americanos del norte, americanos del sur y europeos, estamos siendo, digamos, dwarfed, como dicen los americanos, enanizados, empequeñecidos por la emergencia de ese otro mundo, ¿no? Desapoderados y por lo tanto, bueno, cada vez menos relevantes. Yo creo que es muy importante en todo este contexto el resaltar la comunidad greco-romana occidental ilustrada, y por lo tanto la pertenencia a esa comunidad civilizacional, a esa civilización potente, bueno, de unos y otros, de anglos y de latinos, ¿no? Por eso en mi artículo lo que digo es que hoy, si Turner volviera a escribir su artículo sobre la frontera, probablemente lo que diría es que hispanos y anglos estamos del mismo lado de la frontera y no de lados distintos. Al menos yo me gusta creer esa idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra don Antonio López Vega, subdirector del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y editor de la obra. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a la Casa de América, que una vez más nos acoge. Agradecer también a la editorial Biblioteca Nueva y a su editor Antonio Roche, que ha acogido la edición de esta publicación con el apoyo de las fundaciones Consejo España Estados Unidos y nuestra fundación, que una vez más apoya la investigación. Gracias de verdad de corazón a Eduardo Garrigues por invitarme a compartir con él esta aventura. Querido Eduardo, de verdad para mí ha supuesto una enorme satisfacción en lo profesional, pero sobre todo en lo personal, trabajar contigo estos meses y de verdad me siento muy honrado por haber compartido contigo todo esto. Finalmente, también quiero tener un recuerdo para las personas que nos han ayudado de una manera u otra en la edición de este libro, como Margarita Márquez, que está por ahí, o Estrella Nicolás y Noemí Cueto, que de una u otra manera, como digo, nos han ayudado en este proceso editorial. No es tarea sencilla la que me toca a mí esta tarde aquí, porque han intervenido dos de las personas que a mí me han formado en lo intelectual, don José Varela Ortega y don Emilio Lamo Espinosa. Yo soy discípulo de Juan Pablo Fusi, saben que ellos se educan en torno a Raymond Carr de una u otra manera en Oxford, y Eduardo Garrigues es el verdadero inspirador del libro, y yo tenía que buscar el hueco donde ubicar mi breve intervención de los 10 minutos, y me ha parecido que voy a tratar de evitar reiteraciones, voy a pretender exponer a modo de cuadro impresionista en estos 10 minutos, 12, que pretendo ocupar su atención, repasar la atención que los norteamericanos han venido prestando a España a lo largo de los últimos 200 años y viceversa, como los españoles se han fijado en Estados Unidos, para terminar con una breve referencia a los estudios sobre las relaciones entre las dos naciones en los últimos años. Como punto de partida sobre el interés que España ha tenido para los norteamericanos, me referiré muy brevemente a los historiadores y literatos norteamericanos que en torno a esas décadas de 1820 y 1840 comenzaron a fijarse en España como contramodelo de la nación norteamericana que querían construir. Si para ellos España, en esa visión romántica, representaba una monarquía católica tradicional y a sus ojos intolerante, la República de los Estados Unidos debía ser paradigma de la libertad y el progreso. Entre ellos se han citado aquí, pero recordemos a Washington Irving, a George Ticknock, a Henry Longfellow o a William Prescott, que da nombre al paradigma que explica esta visión y que acuñó Richard Kagan, autor de uno de los capítulos de este libro y del que, como digo, ya se ha hablado aquí esta tarde. Después llegaría un grupo de estudiosos norteamericanos relativamente poco conocidos que reprodujeron esa imagen de España, también común a los conocidos viajeros británicos que visitaron nuestro país con esa visión romántica, como digo, y entre los que figura John Hay, secretario del presidente Lincoln, que luego llegó a ser secretario de Estado y que escribió un libro
Castilian Days, en 1875, reeditado en numerosas ocasiones, donde relataba sus impresiones en España, donde había sido a su vez secretario de la legación norteamericana. En el momento finisecular llegaría una generación de potentados norteamericanos que, fascinados con la imagen exótica de España que habían heredado de estos anteriores y que con su enorme riqueza y que fascinados también con su enorme riqueza histórica y cultural, llegaban a nuestro país con la idea de adquirir lienzos, escultura y obras artísticas, buscando incrementar el patrimonio artístico de la joven nación norteamericana. Algunos son peculiares, como William Randolph Hearst, que fue furibundo detractor de España en la coyuntura de 1898 y que luego sucumbió a los tesoros arquitectónicos conservados en nuestro país, y otros, como Archer Huntington, canalizaron su pasión por España para poner en marcha iniciativas culturales como la celebérrima Hispanic Society. Es relevante hacer hincapié en que, fruto de la acción de personalidades como Huntington, aparecieron los primeros estudios históricos que se fijaban en la herencia española en el suroeste de los Estados Unidos, como el libro aquí citado de Charles Loomis, The Spanish Pioneers, de 1893. Esta generación es verdaderamente paradigmática en los estudios sobre España y los Estados Unidos, pues serán ellos los que, andando en el tiempo, patrocinarían los viajes de los intelectuales españoles a Estados Unidos que están en el origen de los modernos estudios académicos sobre historia, literatura, política o economía histórica española. Como es bien sabido, con la Guerra Civil, la visión romántica de España y la lucha antifascista se reavivó. Y así, con la Brigada Lincoln y los periodistas que vienen a narrar el conflicto de España, la imagen de nuestro país se tornó central como objeto de interés nuclear de la política internacional. Todos recordamos en este sentido los nombres de Ernest Hemingway, John Dos Passos o el periodista Herbert Southworth. Fruto del triunfo de Franco y de la derrota de las potencias del Eje, emergió la versión de España como excepción en Europa, lo que suscitó la llegada de historiadores y politólogos como Gabriel Jackson, Edward Malefakis o Stanley Payne, que escribirían títulos esenciales para nuestra historiografía en las décadas posteriores, como la Segunda República y la Guerra Civil, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX o Falange, historia del fascismo español. Los discípulos de estos llegarían con la transición a nuestro país y trabajarían sobre la normalización política de España en sus diferentes vertientes. Por recordar algunos de sus nombres, citaré a Caroline Boyd, que estudió a los militares en la época de Alfonso XIII, o al cubano afincado en Washington, Eusebio Mujal León, que es bien conocido por su estudio sobre el Partido Comunista Español durante la transición. Como anticipaba, en segundo lugar me quiero fijar brevemente también, y a modo de cuadro impresionista, en la imagen que Estados Unidos tuvo para los españoles en los últimos 130, 140 años, porque voy a tomar como origen, como punto de partida, el republicanismo histórico español, que se fijó en la joven nación norteamericana como ideal de libertad y federalismo. El parangón de esos republicanos españoles fue don Emilio Castelar, que en muchos de sus artículos que publicó a ambos lados del Atlántico se refirió a los Estados Unidos como el paradigma de la democracia que él quería para su país. Como ha mostrado la historiografía en las últimas décadas, conviene hacer hincapié en cómo la guerra de 1898 no acabó con la admiración del republicanismo español por los Estados Unidos, ni tan siquiera suscitó una ola de antinorteamericanismo entre las élites españolas, que más bien hicieron examen de conciencia, como es bien conocido, y como reflejaba aquella célebre sentencia de Eduardo Vincenti en el Congreso de los Diputados, cuando señalaba que se nos había vencido en el laboratorio y en las oficinas, y no en el mar ni en la tierra. Esta visión positiva de los Estados Unidos que desarrolló el republicanismo histórico español fue heredada por buena parte de los intelectuales que comúnmente asociamos a la generación del 14. Así encontramos en las páginas de Ortega o Mazaña numerosas referencias elogiosas al sistema político norteamericano y al espectacular desarrollo científico-técnico de aquel país. Muchos de ellos realizaron viajes a Estados Unidos, como Rafael Altamira, Federico de Onís, Ramón Pérez de Ayala, Luis Araquistain o Fernando de los Ríos, compartiendo, además de muchas observaciones sobre sus vivencias, su asombro por el dinamismo y la variedad de la sociedad norteamericana que encarnaba el famoso melting pot. Tras la Guerra Civil hay que distinguir tres corrientes de interés español en los Estados Unidos, muy sintéticamente, insisto.
En primer lugar, la recepción de los exiliados republicanos españoles en las universidades norteamericanas, donde investigaron, impartieron docencia, entre otros, el premio Nobel Juan Ramón Jiménez, el historiador Américo Castro o Fernando de los Ríos. En segundo lugar, y aunque se trata de un grupo reducido por cuanto suponía desde una perspectiva legal y económica, hay que fijarse en aquellas personas que optaron por desarrollar su labor profesional o académica en los Estados Unidos, como el Nobel más americano que español Severo Ochoa o el sociólogo y politólogo Juan José Lenz. Y en tercer lugar, resulta de gran interés también el influjo que ejercieron los Estados Unidos sobre determinados estudios técnicos que se empezaron a desarrollar en la España de Franco. Por citar dos ejemplos, recuérdese en este sentido el grupo de jóvenes ingenieros que ya en los años 40 viajaron con el sacerdote jesuita José Sobrino a Washington y que importaron a España tecnología como la del tren Talgo, o 2 décadas más tarde la implantación de los MBA al más puro estilo de la economía norteamericana y que también implantarían instituciones religiosas, dando lugar en España a escuelas de negocios como el IS o ESADE. Punto y aparte, a mi modo de ver, merece las becas Fulbright que se inauguraron en 1959 y que facilitaron la marcha de algunos de nuestros más brillantes universitarios al mundo académico norteamericano y que a la postre esos viajes supondrían una actualización decisiva de algunos ámbitos del conocimiento en nuestro país como la sociología, la politología o la economía. Entre los Fulbrighters figuran y recordarán ustedes a Javier Solana, José María Maraval, Lázaro Carreter, Meseguer o nuestro director académico Fernando Vallespín. Dejo ahora de lado las reflexiones personales o los libros de viaje como USA y yo del añorado Miguel Delibes para adentrarme brevemente y para terminar en los estudios académicos que sobre las relaciones entre España y Estados Unidos han alumbrado y han aparecido en las últimas décadas. Ya les anticipo, como les digo, que es un área de estudio que ha sido una laguna en nuestra historiografía hasta, como digo, muy recientemente. Uno de los pioneros de estos estudios sobre los contactos entre las dos naciones es el ya clásico y además relacionado con el libro que hoy presentamos, España ante la independencia de los Estados Unidos, de Juan Francisco Yela Utrilla, y que apareció en 1925. En los años de la Guerra Fría destacó la figura de James Cortada, que mantuvo vivo el interés por la relación bilateral con sus trabajos de síntesis sobre los primeros 200 años de relaciones bilaterales, de 1776 a 1976. Después, ya en el periodo democrático, encontramos los trabajos de indudable interés político de Ángel Viñas y Eduardo Marquina sobre los pactos de 1953. Ya en los años 90, recogiendo el testigo de pioneros como Sylvia Hilton, que estudió diferentes aspectos de las relaciones entre ambas naciones en el siglo XIX, y al calor del centenario de la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898, se publicaron numerosos trabajos a los dos lados del Atlántico de estudiosos como Borja Cardelús, Tomás Chávez, también participantes ellos dos de estos libros, Javier Rubio, José Manuel Allende Salazar o Julián Companys. Y ya en la última década se ha asistido a un auténtico despertar de estos estudios que se fijan en las relaciones entre España y Estados Unidos, con numerosas tesis doctorales, grupos de investigación y monografías que han ido más allá de las relaciones políticas y que han abordado cuestiones económicas, relaciones culturales o cuestiones de diplomacia pública. Entre otros, podemos recordar los trabajos de Charles Powell sobre la transición, de Lorenzo Delgado sobre el programa Fulbright, el ejemplar trabajo de José Antonio Montero Jiménez sobre las relaciones económicas entre España y Estados Unidos entre 1898 y 1936, los de Nuria Puig sobre las inversiones norteamericanas en España, José Luis García Ruiz sobre las escuelas de negocios o Antonio Niño sobre la americanización. Finalmente llega este trabajo, del que estoy haciendo la introducción, pues lo va a desarrollar y va a explicar sus aportaciones y lo que hemos procurado recoger y lo que recoge en este libro, que tiene en su origen, como se ha dicho, el simposio La contribución española a la independencia de los Estados Unidos entre la Reforma y la Revolución, que se celebró en Washington en 2007 y que de alguna manera recoge esta amplia herencia que acabo brevemente de repasar. Muchos de los autores que aquí participan han colaborado de manera sustantiva en esta renovación que he tratado de, insisto, reflejar de manera impresionista y a la que he hecho referencia. Sin embargo, no seré yo quien hable del libro que hoy nos ocupa, sino su verdadero inspirador, don Eduardo Garrigues. Muchas gracias.
Gracias, don Antonio. Tiene la palabra mi querido amigo Eduardo Garrigues, diplomático, coautor y editor de la obra y además fue antiguo director general de la Casa de América. Muchas gracias, Tomás. Ante todo, deseo agradecer a la Casa de América que una vez más nos acoge. Yo, después de haber sido director de la misma, he tenido la suerte de que al menos ya en 2 ocasiones he podido disfrutar de la hospitalidad de Tomás Poveda y realmente esto se ha convertido, ya lo era desde hace tiempo, pero en un dinamo de la cultura española, de todo lo que merece la pena escuchar, ver, disfrutar en el entorno cultural y educativo. Y como yo soy ahora cónsul general en San Juan de Puerto Rico, podía acabar ahí el turno de agradecimientos, porque ahí se dice, suele decirse cuando ya han hablado otras personas, dicen, me uno al saludo protocolar, no dicen protocolario, dicen protocolar, y entonces ya pueden seguir tranquilamente. En mi caso, sin embargo, creo que es de justicia agradecer muy especialmente a mi amigo José Varela Ortega, yo no necesitaba que me dieras explicaciones por no haber escrito en su momento el artículo que te pedí, pero más vale tarde que nunca y desde luego es muy de agradecer que consideres que de alguna forma una persona de tu categoría intelectual ha podido inspirarse en una idea mía para poder seguir avanzando. Muchas gracias a Emilio Lamo. Yo creo que realmente si actuase con buen sentido tendría que rechazar algunos de esos elogios por la idea de que están suscitados por la amistad, pero yo he entrado ya y de forma plena en lo que mi padre Joaquín Garrigues, que Pepe tú conociste bien, y llamaba la etapa de la vanidad senil. Y entonces, por lo tanto, estoy dispuesto a aceptar cualquier tipo de elogios y sin darle ninguna importancia al hecho de que estén realmente motivados o basados en hechos reales. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias y, como no, unas gracias muy especiales a Antonio López Vega. He tenido el gusto de compartir con él los trabajos de edición de este libro, lo cual ha sido para mí un fruto de satisfacción y, sobre todo, debo agradecerle muchísimo que con un rigor y una disciplina académica que los que somos tan solo diplomáticos no siempre poseemos, aunque hay excepciones como mi colega el cónsul general en México, que está ahí en nosotros, como debo citar al embajador de Irlanda en España, al honorable Justin Horman, que nos honra con su presencia y que tiene grandes inquietudes intelectuales y culturales, de las cuales yo en parte me estoy aprovechando porque le he pedido una información sobre un proyecto literario que desarrollar dentro de cierto tiempo. Y como ya se ha citado aquí, la función de la Fundación Ortega Marañón ha sido esencial. Yo quiero expresar un agradecimiento muy especial a Alfredo Pérez de Armiñán, porque aquí un libro como este es un esfuerzo colectivo. Sería absurdo pensar que una sola persona puede poner en movimiento este proceso. Pero aunque ha habido muchos coautores, muchos contribuyentes, muchas personas que han movido las ruedas de este engranaje, hay que decir que el empujón final y definitivo, el que ha hecho que, por ejemplo, estemos sentados aquí en esta mesa un día antes de mi partida hacia San Juan de Puerto Rico, ha sido el señor que tengo sentado enfrente. Muchas gracias. Yo, en uno de los puntos de este trabajo, en el prólogo que he redactado junto con Antonio López Vega, nos pareció necesario indicar un dicho que se dice mucho en México, que más vale pedir perdón que pedir permiso, pero en nuestro caso yo creo que es mejor hacer ambas cosas, por varias razones. La primera, el pedir perdón por el retraso en la publicación, porque aunque podamos dar muchas razones sobre ello, la verdad es que publicar un libro que yo creo objetivamente que es importante con tanto retraso, pues siempre provoca una cierta desorientación en las personas que en su momento colaboraron en el simposio de Washington y luego tuvieron la amabilidad de mandarnos nuestros trabajos y sus trabajos. Aquí veo a Borja Cardelús, Manuel Gasset, estaba por ahí sentado, no creo que se haya ido,
hasta que acabe este acto, y en fin, una serie de personas, quizá me olvido de algunos, incluyendo los que están sentados en esta mesa. Por lo tanto, yo, en la parte que me corresponde, les pido perdón por este retraso. Pero también debemos pedir permiso, porque lo que ha ocurrido aquí es que hemos modificado de forma sustancial lo que es el índice de materias, la agenda de la conferencia original. Y por una razón muy sencilla, que los que estáis envueltos en el mundo, estáis comprometidos en el mundo de la cultura, podéis entender perfectamente. Era muy difícil hacer coincidir en Washington, en la National Portrait Gallery, simultáneamente con la inauguración de la exposición Legacy, a la que me voy a referir dentro de un momento, a una serie de personalidades de la calidad de algunos de los que están aquí sentados en la mesa, pero también a un Enrique Krauze, un David Weber, el recientemente fallecido historiador hispanista que muchos consideran el heredero de Bolton en el tema del estudio de las fronteras españolas en Norteamérica, y bueno, muchos otros que realmente tenían que venir de otros países, de México. Creo recordar que vinieron no menos de 4 o 5 especialistas de gran nivel. Y por lo tanto, los que estábamos organizando ese seminario nos vimos forzados a un poco meter donde podíamos las diversas ponencias que encajaban mejor o peor con lo que podía ser una estructura lógica. Con el pasar de los años nos hemos dado cuenta de que no podíamos publicar un libro con este defecto, y por lo tanto, con la ayuda inestimable de Antonio López Vega, creo que hemos conseguido darle un formato más coherente y de acuerdo quizá con una, digamos, con un criterio cronológico, digamos, más preciso. Entonces, yo creo que en este momento de realizar los agradecimientos, no debemos olvidar el tremendo esfuerzo que hizo la Fundación Consejo España-Estados Unidos para llevar al corazón, a la capital de Norteamérica, una exposición realmente impresionante. Había nada menos que 5 Goyas, pero otros pintores de muchísimo reconocimiento y nombradía, y al mismo tiempo llevar a un equipo de académicos, de hispanistas, de historiadores, que de alguna forma complementasen con su palabra, con sus conocimientos, aquello que se estaba exponiendo visualmente en las salas contiguas de la National Portrait Gallery. Y yo he encontrado, porque a veces las personas que nos ocupamos de estas cosas pues perdemos los papeles y no siempre recogemos lo que de verdad merece la pena, pero he encontrado recientemente un artículo publicado en el Washington Post, bueno, es un artículo bastante extenso, incluso con las fotografías de los principales cuadros o retratos recogidos en la exposición, pero lo importante es que un experto en estas materias reconoce, una vez que salva la importancia de la ayuda francesa a la guerra de la independencia de los Estados Unidos, reconoce, y leo en inglés, en beneficio de Molly, mi amiga Molly de la Daughters of American Revolution, but the exhibit makes clear that without the critical help of Spain in everything from financial aid to military action, this war of independence might have taken a different course. Es decir, sin la ayuda española, tanto en la parte militar como en la ayuda financiera, desde luego la guerra de independencia se hubiera podido producir, pero quizá de otra manera y en otro momento. No hay que olvidar, cuando comparamos la ayuda de Francia con la que brindó España, que Francia en ese momento había ya desaparecido del teatro. Yo no sé mucho de estrategia militar ni de técnicas, digamos, de ese tipo, pero lo que es claro es que para poder hacer un frente y para poder atacar otro país es necesario tener una base. Y esa base España la tenía, porque en ese momento no hay que olvidar que teníamos 2/3 del territorio continental de lo que es hoy en día los Estados Unidos. Y eso es lo que permitía, junto a una labor reformista que había emprendido el
digamos, los burócratas ilustrados de Carlos III, es lo que permitió que la ayuda española fuera tan eficaz. Francia pudo ayudar con dinero, pudo ayudar con barcos, pudo ayudar con efectivos militares, pero era esencial tener esa zona digamos, de interés, ese Lebensraum que permitía que las tropas españolas se movieran hacia el este y formasen una frontera, una barrera, y acabasen por expulsar al enemigo británico, no solo de la cuenca del Mississippi, esencial para las comunicaciones, no solo de las dos Floridas, sino que además bloquearon las actividades de la Armada Británica en todo el Golfo de México. Eso es lo que le permitiría a lo que se llamaba el Continental Army, el ejército continental, el poder concentrarse al norte y poder vencer en una batalla decisiva como la de Yorktown, donde, por cierto, Carlos III mandó a un delegado especial, que era don Francisco Saavedra, el cual había supervisado todo el tema de el paso de los buques y el armamento de los buques desde Cuba hasta la zona de Florida, donde, como todos ustedes saben, se libró la famosísima batalla de Pensácola, en que resultó vencedor el general Bernardo de Galvez. Todo ello nos hace concebir que el llevar allí esa exposición tan importante y el poder digamos, aprovecharnos de las enseñanzas de algunos de los máximos historiadores hispanistas, pues es realmente una suerte que hemos podido conseguir gracias al apoyo no solo de la Fundación, sino de lo que entonces se llamaba SEACEX, que eso se hace. Yo había invitado a algunos de los directivos, yo no sé si han podido llegar aquí, pero quería hacer un reconocimiento público de la ayuda que dio SEACEX en ese momento a la consecución tanto de la exposición como del seminario. Eso por un lado. Y un punto que indudablemente se ha tratado aquí, pero que es imprescindible considerar. Vamos a ver, ese esfuerzo, que fue un esfuerzo económico grande, esas obras que han ido saliendo y que ha mencionado Antonio López Vega en su exposición, tienen un contenido, pero tienen un propósito. El propósito es precisamente romper esa ignorancia y librarnos de esos estereotipos que han sido mencionados aquí en los oradores que me han precedido. Hay que partir de la base. Yo fui cónsul general en Los Ángeles coincidiendo con el 5º centenario del descubrimiento. Para entonces, la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos era totalmente desconocida. Y los estereotipos que se han mencionado aquí estaban completamente vigentes. Hay un tema que me parece interesante, que fue un motivo de un artículo mío en Los Angeles Times, coincidiendo con el Día del Descubrimiento de América, que es cómo había cambiado la percepción de lo que había sido Colón en el 4º centenario y en el 5º. En el 4º centenario todavía está muy reciente lo que Turner llega a la gran colonización del oeste americano, la idea de la frontera, y entonces se puede aceptar que un aventurero se subiera en un barco y cruzase los mares para conocer, descubrir y colonizar otros continentes. Hasta el punto de que, como creo que muchos de ustedes sabrán, en la gran exposición que se hizo en el 93, no en el 92, coincidiendo con la conferencia de Turner, pues había una gran estatua de mármol. Claro, por eso. Pero que había una gran estatua en la que Cristóbal Colón estaba subido en una especie de carruaje con unos corceles ebúrneos y tal. Bueno, ese mito, esa idea del gran pionero y del gran conquistador, 100 años más tarde no existe, porque se ha convertido de verdad, han analizado, han visto que en realidad él representaba a lo que tú decías, Pepe, hace un momento, que es la España papista, el oscurantismo y tal, y automáticamente es rechazado, pero hasta unos niveles realmente impresionantes. Hubo un artículo en el Newsweek que explicaba cómo había ido filtrándose a través de los tamices de la historia todas esas ideas
que inicialmente habían surgido en Inglaterra debido a la leyenda negra y porque era nuestro poder rival. Y hay un dato interesante, que es en 1777, el mismo año que ya España decide intervenir militarmente en la guerra de independencia de los Estados Unidos, es el mismo año que se publica La América de Robertson, donde están ya contenidos todos los estereotipos sobre la idea de que el colonizador anglosajón es una persona bondadosa, benéfica, que va ahí a cuidar ovejitas y a plantar flores y tal, y que nosotros vamos a buscar oro, a exterminar al indio y a hacer todas las maldades que se nos ocurran. Entonces, yo creo que es importante bueno, no solo celebro, sino que agradezco muchísimo de personas de la talla intelectual como las que están sentadas aquí en esta mesa, nos estén ayudando a personas, bueno, pues sí, que hemos intentado hacer algunas cosas dentro de nuestras limitaciones, precisamente a propagar esas ideas que son absolutamente necesarias. Y voy a dar un par de ejemplos. No sé si algunos de ustedes conocen la obra magnífica de Carmen Reparaz sobre Bernardo de Galvez, que se llama Yo solo, una contribución española a la independencia de los Estados Unidos, por cierto, traducida en inglés. Bueno, me contaba Carmen Reparaz que cuando ella fue a la biblioteca de Washington, a la Biblioteca Nacional, y dijo, mire, yo soy una estudiosa española y me intereso por la historia conjunta de España y de los Estados Unidos, y por favor, sáquenme ustedes algunos documentos, alguna información sobre la ayuda española a los Estados Unidos. Y entonces el señor que la atendía se le quedó mirando con cara de póker, dijo, pero ¿de qué ayuda me está usted hablando? Bueno, eso que parece una cosa baladí no lo es, y entonces, por lo tanto, yo creo que es muy importante que podamos entre todos hacer un esfuerzo para que esa relación se pueda difundir de una forma, digamos, más eficaz y sobre todo más profunda. Otro ejemplo muy claro que hemos citado aquí, Antonio, en el escrito juntos, es el caso del diccionario Oxford de historia, de The History of the American West. Se trata de un tocho de 872 páginas, en el que pretende analizar todo lo que ha sido, bueno, primero la exploración y luego la conquista de ese inmenso territorio a partir del Mississippi. Bueno, pues da la casualidad de que en todo ese libro solo hay 30 páginas dedicadas a lo que llaman al Spanish-Mexican Rim. O sea que un país que estuvo más de 300 años, mencionaba Tomás Poveda, estamos celebrando el 500 aniversario de la llegada de Ponce de León a la Florida, resulta que en un libro en donde tratan de la expansión hacia el oeste, se dedican 30 páginas, ojo, a la presencia española y a la mexicana también. Entonces, yo pienso que indudablemente es un esfuerzo que merece la pena y que entre todos estamos consiguiendo resultados. No voy a citar lo que ya ha dicho el director de esta casa, de que este mismo año se están celebrando diversas actividades muy importantes en la Florida, en California, también es el aniversario Vasco Núñez de Balboa y también el aniversario de Fray Junípero Serra. Pero creo que interesa en ese sentido, y si ustedes espero que adquieran este libro o por lo menos lo consulten, ver cómo se plasma en el libro, en los diferentes digamos, artículos y en las diferentes partes que hemos estructurado entre Antonio y yo, esta idea de que es imprescindible este esfuerzo, y el primero que lo menciona es David Weber, al que hemos hecho que sirva su ponencia de introducción. Y decía, estoy citando a Weber, podría decirse que hasta hace muy poco los estadounidenses desconocían el papel desempeñado por España en la historia de su país y que además tampoco estaban demasiado interesados en conocerlo. Sin embargo, esta situación ha empezado a cambiar. Los historiadores y la población en general son cada vez más conscientes de que España ocupó en su día la amplia zona que se extiende desde California hacia Florida y que los especialistas conocen como la zona fronteriza española. Y hay solo una nota a pie de página en relación con la diferencia entre eso que Frederick Jackson Turner llamó la frontera, que era un fenómeno, en definitiva, excluyente. Era una colonización de
anglosajones, para anglosajones, en donde, como decía Patricia Limerick en un estudio magnífico sobre el tema de la conquista, resulta que parecía como si estuvieran colonizando y conquistando un espacio vacío, y no era así, porque como tú sabes muy bien, ese espacio estaba colonizado, los indios eran parte del paisaje, pero luego también era un espacio vacío, perfecto. En cambio, la frontera española, y eso está muy bien estudiado por Bolton, era una frontera de inclusión. La idea era, por razones que pueden discutirse, pero que indudablemente han prosperado, el intentar meter a esas tribus indígenas en la civilización, en la religión y en todo lo que significaba las ideas españolas. Bueno, como ustedes van a ver, los que se sumerjan en la lectura de este libro, Antonio y yo hemos dividido en unas partes, en unos libros. El primero se llama Antecedentes e incluye todas aquellas ponencias que no tienen una relación directa con la ayuda española a la independencia de los Estados Unidos. Una segunda parte es la ayuda financiera y militar de España a las colonias británicas, que hay estudios realmente excepcionales. Uno de ellos es del académico de la historia Hugo O'Donnell, que realmente desarrolla una ponencia muy original, pero son especialmente interesantes aquellos artículos que estudian la importancia de la ayuda económica, que son fundamentalmente del profesor del Colegio de México, Carlos Marichal, y de Reyes Calderón, de la Universidad de Navarra. Y en fin, no les voy a aburrir con las cifras, pero realmente, aparte de que, como había dicho Emilio Lamo, esa ayuda impidió que se hiciera la segunda torre de la Catedral de Málaga, las cifras son impresionantes. Aquí dicen, como indicó en una carta Diego María Gardoqui, que fue el primer embajador oficial de España en Washington y que luego sería ministro de Hacienda de Carlos IV, dice: las prerrogativas, y cito, las prerrogativas que los norteamericanos recibieron de España fueron muy importantes, ya que el gobierno español les ayudó con dinero y efectos en el 76, 77 y 78 con la considerable cantidad de 7.944.000 reales, que no sabemos muy bien lo que es, pero que parece una cifra bastante importante. Y dice, finalmente, los Estados Unidos nos deben 7 millones de reales, incluyendo, como es de justicia, el interés. Bueno, ese interés, ni los 7 millones de reales, no se llegaron a recuperar nunca. Está también aquí incluido el estudio, es un resumen del libro que ha mencionado, creo que Antonio, ¿no? Has mencionado el libro de Chávez, ¿no? El libro, que es un libro de referencia esencial, el apoyo militar español a la independencia de las colonias inglesas. El tercer libro trata de la evolución de las fronteras de los Estados Unidos y yo debo ser breve porque si no ustedes se van a aburrir, pero me gustaría encapsular en una sola idea la importancia que tuvo la ayuda española desde el punto de vista positivo, con ayuda diplomática, militar, con ayuda de todo tipo, pero eso activo. Pero también no podemos olvidar que España ayudó a la formación de ese Estado desde un punto de vista negativo. ¿Cómo? Porque mantuvo durante muchos años como un espacio, no diré vacío, pero como un espacio que no podía ser conquistado por otra gran potencia, llámese Francia, Inglaterra y tal. Rusia que bajaba, en efecto, parte del... Y por lo tanto actuamos de forma, y de ahí la doctrina de Monroe, o sea, América para los americanos, pero Monroe fue el primero que defendió, dijo, no, vamos a dejar a los españoles mientras nos convenga, porque ya habrá el momento de actuar, que luego actuarán de una forma, pues la verdad, bastante demoledora. Aquí también, en debo mencionar, como por ahí pone que soy también coautor del libro, yo he estudiado bastante a fondo el personaje de Pedro Baptista Pino, que fue el delegado, el diputado de Nuevo México a las Cortes de Cádiz.
Y lo que es interesante de este hombre, que a diferencia de otros grandes juristas y filósofos y bueno, personas de una gran cultura que acudieron a las Cortes de Cádiz, él era un comerciante, era un hombre de una cultura limitada. Pero yo le recomendaría el libro, lo ha publicado también la Fundación, el Abraham de Nuevo México, la exposición sucinta y sencilla de Nuevo México, la visión de este hombre en 1810, en que comprendía que a partir de la cesión y venta de la Luisiana el Imperio Español había acabado en Norteamérica, cómo lo describe, cómo da los detalles de las incursiones, bueno, la expedición de Clark y Lewis, la expedición de Pike, de Montgomery Pike, que él le llamaba Pique, pero bueno, en realidad era el teniente Pike. Realmente es muy interesante. A mí me gustaría, para no aburrirles más, acabar con las conclusiones que entre Antonio y yo hemos redactado, pero sí me gustaría antes hacer una referencia a un tema. Tanto Emilio como Pepe Varela han hablado del tema de los estereotipos y de cómo lo difícil que les ha costado, lo difícil que ha sido para los americanos el comprender lo que puede ser la normalidad de lo español. A mí me gustaría hacer unas breves referencias a ese respecto, porque incluso en estos trabajos de primerísimos especialistas de la percepción del arte español en Estados Unidos, bueno, pues digámoslo, la verdad, está lleno de prejuicios. Y el paradigma de Prescott, que se ha mencionado aquí, es una cosa muy sencilla. Prescott se dedicó a estudiar la historia del Imperio Español, pero pensando precisamente que lo que había que hacer es poner ese ejemplo para evitar que Estados Unidos pudiera caer en los mismos vicios que España. Por lo tanto, era un arma de dos filos. Estudiaba con afecto y con mucha dedicación a España, pero en el fondo era una crítica implícita. Bueno, esto ha ocurrido en todo momento. Aquí se ha mencionado a Charles Loomis. Charles Loomis era un yanqui de la zona de Connecticut, que en un momento dado quiso atravesar el país y escribe un libro muy interesante que se llama A Tramp Across the Continent, que publica en Los Ángeles, porque él llega a ser redactor y editor de Los Angeles Times. Y hay un detalle maravilloso en el libro que les recomiendo, porque en un momento él desconocía todo el sudoeste, y claro, en el momento en que llega ya por Nuevo México, pues se encuentra una cultura mexicana. Y llega a un sitio que es exhausto, hambriento, y entonces un mexicano dice, con toda la hospitalidad del mundo, ve que tiene hambre y entonces le da un plato de chile con carne. Bueno, entonces el otro, que está hambriento, empieza a tomar unas cucharadas, le abrasa la boca y dice literalmente, I was about to take my six-shooter and shoot this bastard, lo que sea. Este hombre, a la persona que le estaba protegiendo y ofreciendo su alimento, en el fondo lo despreciaba. Y luego cambia Loomis, que es cuando escribe los Spanish Pioneers, y no olvidemos que Charles Loomis estuvo a punto de ser juzgado por alta traición por sus simpatías por España durante la guerra del 98. Es una nota a pie de página, sí, que me gustaría. Bueno, al mismo tiempo que se estaba republicando la breve historia de la destrucción de las Indias, que se publicó durante el 98. Pero bueno, yo no quiero pegar, porque estos señores que me honran con su amistad y con su atención son unas personalidades en el mundo de la educación y de la cultura, pero yo he querido dar unos brochazos de algo que no sé si me sé muy bien, pero que me apasiona. Y por lo tanto, me gustaría acabar con las conclusiones en las que se podría resumir el libro que les presentamos. Por un lado, entre los historiadores que han reunido sus trabajos aquí, no todos, todos coinciden en que se han realizado algunos progresos sobre esos estereotipos y sobre ese desconocimiento, pero todos también piensan que hay mucho camino por recorrer. También existe un cierto consenso hacia los factores que han contribuido a ese desconocimiento y desinterés, que por un lado son factores objetivos, lo que antes he mencionado, que los territorios que primero fueron españoles, luego mexicanos, y todo el sudoeste americano, constituían el espacio natural de expansión del joven país. Luego no podían ser muy amables con nosotros porque tenían que conquistarnos.
y, por otro lado, elementos subjetivos como la barrera cultural entre el mundo anglosajón y el mundo hispánico de que ha hablado Emilio Lamo Espinosa. Lo que es curioso es que estos estereotipos negativos de que hemos hablado han pervivido de forma que podemos individualizar en los momentos más curiosos. Por ejemplo, yo estuve hace poco hablando con Carlos Espinosa de los Monteros, que es el alto comisario para el tema de la marca España, y le estaba comentando, y Carlos es un convencido de ello, que para intentar proyectar la importancia y digamos, la calidad de nuestros productos, de nuestra tecnología, como en el caso de Iberdrola, como en el caso de muchas de las compañías que forman parte de esta Fundación Consejo España-Estados Unidos, es muy importante no olvidar, como han sabido hacer los franceses, que España tendría que constituir en Estados Unidos un ejemplo, no solo una marca de calidad, sino un elemento esencial en la formación del propio país. Y yo tenía un artículo publicado en El Mundo que se llamaba Galvez versus Lafayette, cuya tesis era muy sencilla, que los $20 de más que vale un mediocre vino francés sobre un magnífico Rioja está hecho en la imagen que han sabido proyectar los franceses y que nosotros no lo hemos podido proyectar. Pero, como decíamos, el tema de los estereotipos sale de una forma increíble, y yo comentaba con Carlos Espinosa de los Monteros que, por ejemplo, hace unos años, hace pocos, cuando ustedes quizás están familiarizados con la famosa piratería del barco que se llamó el proceso Odyssey, ¿no?, en el cual unos cazatesoros americanos habían recogido del fondo del mar unos bienes que pertenecían en realidad a la Armada Española, pero a España. Cuando un tribunal americano o norteamericano falló a favor de España, ello también hay que decir porque ellos tienen muchos barcos hundidos y no querían que hubiera un precedente, ese día o esa noche se llenó la red social de correos que decían: ustedes han hecho muy mal porque ustedes han devuelto a los españoles el oro que les robaron a los peruanos o a los bolivianos. Entonces, yo lo que creo, y por eso es tan importante la ponencia de Emilio Lamo Espinosa, cuando compara la tesis de Huntington, y también hay un paralelismo entre lo que él comenta y el artículo de Enrique Krause. Un dato esencial es que para llevar a cabo esa labor en la que todos creemos, hay que atraer al grupo del mundo hispano. Lo que se tienen que dar cuenta, y lo decía Emilio Lamo hace un momento, es que ellos no son élites, ellos han participado, como decía Carlos Marichal, con su dinero, con su sangre, con su interés en la formación de ese Estado americano. Y creo que nuestra gran baza, y espero que se esté concibiendo así, es que nosotros podamos devolver a esa inmensa población de 55 millones de habitantes la dignidad que ellos mismos habían conquistado a base de contribuir a la formación de ese país. Muchas gracias.